Hola, queridos alumnos. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien, por favor? Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes. A ver, un momentito más esperamos. Bien, creo que estamos ahora sí ingresando a aula. Buenas tardes nuevamente para todos quienes están ya en el aula virtual. Hoy es nuestra clase vinculado a razonamiento verbal. Buenas tardes, Roosevelt, Juliana, Merly y todos quienes están en este caso en nuestro tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Hola Jessica, buenas tardes. Tardes, profe. Hola Cristina, buenas tardes. Muy bien chicos, ¿cómo les fue la semana? Muy bien. Sí, profe, buenas noches. Hola, bueno, ya no, ya es tarde, ya es tarde ya. Muy bien. ¿Se observa mi pantalla, por favor, me confirman? Sí se ve, profe. Gracias. ¿Recuerdan qué tema platicamos la clase pasada? Hola Dina, buenas tardes. ¿Recuerdan qué tema platicamos la clase anterior? A ver, ¿qué tal memoria tenemos? ¿También se olvidaron? Tipos de texto, profesor. Tipo de texto de acuerdo a la idea principal. Sí. Muy bien, correcto. Sobre el tipo de textos, ¿no? Muy bien, Yasmín, buenas tardes, Bartolomé también igual. Muy bien, queridos muchachos, se observa mi pantalla, por favor, me confirman. Sí, profesor. Muy bien, muchas gracias. Bien, hoy día vamos a platicar de otro tema que está vinculado a lo que es comprensión de lectura y vamos a hablar un poco de lo que es el tema de inferencia, ¿ya? El tema de inferencia. Hola, Flor, buenas tardes. A ver, un poco para ir viendo este punto, eh, indicarles lo siguiente, ¿no? Eh, en el tema de comprensión de lectura vamos a encontrar los niveles de comprensión de lectura. ¿Ya, chicos? Niveles de comprensión de lectura. Algunas veces desarrollamos sobre todo el nivel literal, ¿no? Luego nivel inferencial, y luego nivel crítico. Es lo que un poquito vamos a platicar el día de hoy, ¿ya? Los niveles de comprensión y un poquito nos vamos a detener en el segundo nivel, que es el nivel inferencial. Bien, un poco vamos a la introducción. Dice, debe entenderse como procesos de pensamiento que tienen lugar en el proceso de la lectura, los cuales se van generando progresivamente en la medida que el lector pueda hacer uso de sus saberes previos. Para el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura es necesario mencionar los niveles existentes. En este caso, vamos, reitero, a estudiar eh, como referencia los tres niveles, pero nos vamos a centrar básicamente eh, en el nivel inferencial, ¿ya? En el nivel inferencial. Bien, un poco comentamos esto, ¿ya, chicos? El nivel literal. Cuando hablamos de nivel literal, cuando uno lee un texto, las respuestas los vamos a encontrar en el mismo texto que hemos leído. Ahí están explícitamente o expresamente escritos las respuestas. Seguramente es el nivel más fácil eh, de, de desarrollar, ¿no? Es lo más fácil de desarrollar. Entonces, por ese lado, les pido a ustedes que
este primer nivel de comprensión de lectura ya podamos haber desarrollado, ¿no? Seguramente en las prácticas que desarrollan ustedes en casa, etcétera, etcétera, el nivel literal es la más fácil. La que es un poquito más compleja es el nivel inferencial. ¿Por qué? Porque el nivel inferencial vamos a suponer que esto es un texto, nuestro texto, vamos a suponer, si esto es mi texto, las respuestas no lo encuentro escrito en el texto, sino tengo que hacer ciertas inferencias, ciertas deducciones de acuerdo al tema que está tratando en el texto. Por eso esto sí es de mayor complejidad, mayor dificultad en el lector. Y el otro nivel es el nivel crítico valorativo. Este nivel aparentemente también es sencillo, pero no es tan sencillo que digamos. ¿Por qué? Pues aquí lo que se te valora siempre es cómo tú sustentas, cómo tú explicas, cómo tú argumentas tu opinión, porque te van a pedir acá tu opinión de ti sobre un texto determinado, ¿no? Por ejemplo, te puedo decir, ¿qué opinas acerca de la conducta de tal personaje? O te puedo decir, ¿estás de acuerdo con el comportamiento de, a ver, vamos a poner de Jorge en la lectura? Ahora, no solamente sí, el tema no es poner sí o poner no, sino decir por qué sí y por qué no. Y eso de argumentar, ahí viene el problema, ¿no? Entonces, reitero, chicos, hoy ya un poco nos vamos a ceñir al tema del nivel literal en lo que corresponde, digo, nivel inferencial en lo que corresponde a la comprensión de lectura. Chicos, pues vamos avanzando esta partecita. Entonces, acá vemos el nivel inferencial, ¿no? Dice, se activa el conocimiento previo del lector y se formulan hipótesis sobre el contenido del texto a partir de los indicios. Estas se van verificando o formulando mientras se va leyendo. Es una interacción constante entre el lector y el texto. Se manipula la información del texto y se combina con lo que se sabe para sacar conclusiones. Acá hay un tema interesante que hay que tomar en cuenta. ¿Cuál es ese tema interesante? Esto de acá. A ver, un momentito ya. Esto de acá. Acá dice que se hay que activar, se activa, dice, el conocimiento previo y se formulan hipótesis. Se formulan hipótesis. Ojo acá. Cuando hablamos del conocimiento previo del lector, quiere decir hasta nosotros, hasta el nivel que estamos, hasta el grado que estamos, cuánto hemos leído. Y si yo he leído bastante, mi conocimiento previo es, es amplio, es bastante. Y esa amplitud de lecturas que he hecho me van a permitir formular hipótesis a comparación de una persona que no ha leído o ha leído muy poco. Entonces es importante este aspecto, ¿ya chicos? Es importante. ¿Qué más? Dice, el lector debe apelar a sus conocimientos previos. Claro, ustedes tienen sus conocimientos previos. Todos tenemos con nuestros conocimientos previos, unos más que otros, dependiendo de, en este caso, de lo que hemos leído, ¿no? ¿Qué más? Uso de estrategias adecuadas. Obviamente hay que eh, usar estrategias adecuadas cuando vamos a desarrollar nuestra clase, ¿no? Eh, Luego, acá dice el aprovechamiento de las diversas pistas que contiene el texto. Eso es lo que vamos a ver. Bien, a ver, un momentito, chicos, acá me indica, a ver, un momentito, por favor. A veces vuestro compañero, estoy en clase y me están escribiendo, me están timbrando. A ver, voy a contestarlo rapidito nomás para no, pueden pensar que uno no los quiere contestar. Luego le respondo, le estoy indicando que luego le respondo. Muy bien, chicos, entonces continuamos, ¿ya? Continuamos. Vamos a ver acá de las formas, ¿ya? De las formas que corresponden en este caso al nivel inferencial, ¿no?
Bien, a ver un momentito. Bien, en este punto dice inferencia de datos, ¿no? Es lo que indica. Dice, ¿es el lector o es el lector obtiene un dato oculto en el texto, pero que se puede obtener sobre la base de otros datos explícitos en el texto? Se extrae una información adicional a partir de ciertos datos. Es decir, a ustedes les van a preguntar de esta manera. Del texto se infiere que, del párrafo podemos deducir que. Estas son las dos formas clásicas para, en este caso, para inferir datos, para sacar inferencia de datos. ¿Ya? Tengamos en cuenta estas formas de preguntar. Les van a preguntar en algún momento a ustedes. Estoy seguro de eso sí. Luego, hay lo que llamamos la inferencia discriminatoria. Y la pregunta indica cuál es la idea principal. Es decir, les pueden preguntar de esta manera, ¿no? ¿De qué habla el texto? Cuando dice de qué habla el texto, lo que están preguntando, ¿cuál es la idea principal, pero desde el ángulo inferencial, ¿no? Otra pregunta que les pueden plantear aquí son, ¿cuál es el título más adecuado o más indicado para el texto? Igual acá hay que inferir. Luego viene la inferencia conclusiva, ¿no? La inferencia conclusiva busca sintetizar las ideas de un texto o párrafo. Ojo, reitero, busca sintetizar, resumir las ideas de un texto o párrafo, ¿no? Entonces, las preguntas clásicas de esta forma son, de acuerdo a lo leído o con lo leído podemos deducir que. Como conclusión se desprende que. Esas son las formas clásicas cuando se hace un tipo de inferencia de tipo conclusiva. Bien, continuamos acá. La temática en este caso que está vinculado, a ver, un momentito chicos. Hay que tener en cuenta la temática relacionada a nivel inferencial, ¿no? Encontramos la formulación de hipótesis. Cuando decimos formulación de hipótesis es la posible respuesta a un texto, ¿no? A una situación determinada, ¿no? Luego dice identificación de temas o ideas principales que no aparecen explícitas en el texto. Cuando dice esta parte no aparece explícitas, es decir, no aparecen escritas en el texto. Si un poco nosotros nos damos cuenta de la clase pasada, las ideas principales aparecían explícitas, pero cuando hablamos de inferencias ya no aparecen explícitas, sino aparecen en forma implícita, sobreentendida. Ya no está escrito literalmente, ¿sí? Eso hay que tener bastante cuidado. Luego dice la explicación del significado de palabras o expresiones difíciles. Alguna vez le van a decir el siguiente término, qué significado contiene dentro del texto, ¿no? Luego les pueden preguntar de esta manera, deducción del propósito del texto, es decir, les pueden decir cuál fue el propósito del texto, digo, el propósito del autor para escribir este texto, ¿no? Luego, identificación de referentes de distinto tipo. Cuando dice referente, se refiere a los contextos, a los lugares, al lugar donde se desarrolla la lectura, ¿no? Y por último, la deducción del receptor del texto. Bien, vamos acá, vamos a hacer un poco de práctica ya, chicos. A ver, acá tenemos un texto, el texto 1. A ver, ahí tenemos texto 1 y preguntas. Solamente hay una sola pregunta, ¿ya? A ver, un voluntario que me puede apoyar con la lectura de este texto. ¿Quién me ayuda? Yo, profesor. Ramírez Salas, ¿no? Sí, profesor. A ver, hijita, muy bien. Los demás atendemos porque luego les voy a ir preguntando de lo que han entendido. Hay que seguir a nuestra compañera que va a leer y ustedes lo vamos apoyando, ¿ya? A ver, te escuchamos, hijita. Adelante. Texto 1. Los cómics Vox dijeron un impulso enorme a la difusión del género. Se convirtieron en lectura predilecta
predilecta de los soldados en campaña e incluso llegaron a utilizarse como manuales de instrucción militar. Una parte de su éxito pudo atribuirse a su vistosa presentación en color en un momento en que los cómics periodísticos incrementaban en razón de su aceptación popular. El número de series insertas en sus páginas con la consiguiente reducción de tamaño de las viñetas y el correlativo empobrecimiento estético. La otra razón procedía de la espectacular emergencia de una nueva generación de superhéroes en sus páginas, así llamados por ostentar unas capacidades físicas mente sobrehumanas. Muy bien, hijita. Gracias, Flor. A ver, ¿qué me ayuda con la otra partecita? Dina, ¿me vas a ayudar, Dina? Yo, profesora, A ver, dime, a ver, síguelo, hija, la lectura. el más celebrado y arquetípico fue Superman, obra del escritor Henry Siegel y del dibujante Joe Shuster, que apareció en 1938 en el primer número de Action Comics Magazine. A la misma generación perteneció Batman, 1939, personaje con aspecto de murciélago, creado por Bob Kane, cuyos poderes se explicaron por un ejercicio físico y mental extraordinario que tenía por objetivo luchar contra los malhechores como venganza por el asesinato de su padre. Batman tuvo como escudero y compañero de correrías al niño Robin, el joven maravilla, formado con él una pareja a la que a veces se le atribuido una equivocada relación amorosa. Ok, gracias, Dina. Muchas gracias. Muy bien, hemos hecho una lectura previa con el apoyo de vuestras compañeras. Vamos a ver qué cosa nos pregunta. Acá hay inferencia. Dice, del texto se puede deducir. Ojo, del texto se puede deducir. Si un poquito nos ceñimos a esto, viene de esta primera parte, ¿no? De acá, de acá. Del texto se infiere o del texto se deduce. Inferencia de datos. ¿Sí? Entonces, veamos a ver. Entonces, acá está, ¿no? Del texto se deduce, a ver, la historia de Superman es en algún sentido comparable al del bíblico Moisés. B, los poderes de Batman se explican por un ejercicio mental y físico fuera de lo común. La C, los comic book dieron un impulso enorme a la difusión del género. La D, el cómic es el género literario de mayor aceptación. Y la E, Superman y Batman no fueron los únicos superhéroes que tuvieron aceptación entre los lectores. Bien, lo que vamos a hacer a continuación es leer nuevamente. Hemos hecho una primera lectura, luego hemos visto lo que nos preguntan. Entonces, vamos a leer. Lo voy a leer en este caso, mi persona lo va a leer y ustedes me van a seguir con la lectura y luego vamos a participar. ¿Cuál sería la respuesta ya, chicos? Bien, el texto 1 dice así. Los comic books dieron un impulso enorme a la difusión del género. Se convirtieron en lectura predilecta de los soldados en campaña e incluso llegaron a utilizarse como manuales de instrucción militar. Una parte de su éxito pudo atribuirse a su vistosa presentación en color en un momento en que los cómics periodísticos incrementaban. En razón de su aceptación popular, el número de series insertas en sus páginas con la consiguiente reducción de tamaño de las viñetas
y el correlativo empobrecimiento estético. La otra razón procedía de la espectacular emergencia de una nueva generación de superhéroes en sus páginas, así llamados por ostentar unas capacidades físicas netamente sobrehumanas. El más célebre arquetipo fue Superman, obra del escritor Jerry Siegel y del dibujante Joe Shuster, que apareció en 1938 en el primer número de Action Comics Magazine. A la misma generación perteneció Batman en 1939, personaje con aspecto de murciélago creado por Bob Knight o Bob Kane, cuyos poderes se explicaron por un ejercicio físico-mental extraordinario que tenía por objeto luchar contra los malhechores como venganza por el asesinato de su padre. Batman tuvo como escudero y compañero de correrías al niño Robin, el joven maravilla, formado con él una pareja a la que a veces se le atribuía una equívoca relación amorosa. Vamos ahora sí. Pregunto, ¿se logró entender el texto, chicos? Vuelvo a leerlo. ¿Entendieron la lectura? Paga tu pasaje porque... Sí, profesor. Ya, Ahí se muy va bien. mi carro. Muy bien, entonces vamos acá. Del texto que podemos deducir, del texto que hemos leído, ¿qué podemos deducir? La A que dice, vamos a ver, la historia de Superman es en algún sentido comparable a la del bíblico Moisés. La B, los poderes de Batman se explica por un ejercicio mental y físico fuera de lo común. La C, los comic books dieron un impulso enorme a la difusión del género. D, el cómic es el género literario de mayor aceptación. Y la E, Superman y Batman no fueron los únicos superhéroes que tuvieron aceptación entre los lectores. A ver, ¿cuál sería la respuesta, chicos? A ver, aquí. A su modo de ver, con errores y aciertos no se preocupen, si nos equivocamos, nos equivocamos, pero ahí vamos. Si gustan, pueden participar por el chat, si gustan, también usen el micro, no hay problema. A ver, 30 segundos. Dime, Elizabeth, para ti, ¿cuál es tu respuesta, Elizabeth Jenny? No estoy muy segura, profesor, aún no. Igual, hija, a ver, arriesgate por uno de ellos. Siempre vayan por descarte, ¿no? Descarten. Bueno, esto no, ya, de hecho, esto no va. Les va a quedar ahí uno o dos. Por lo común, dos siempre nos van a presentar como posibles respuestas. Eso por lo común se da en lo que pones inferencias, ¿no? Bueno, de acuerdo a lo que veo acá en el chat, acá Juliana me dice la C, Yasmín la E, Juanita la D, Merly la C, Genma la C, Flor la D. Bueno, lo veo, está entre la C, la D y la E. La D, profesor. D de La dado. C, profesor, la C. Profesor, la C puede ser. Puede ser, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver, analizamos, ¿ya? Vamos a ir en este caso por descarte, ¿ya? Vamos a ir descartando. La A que dice, ojo, del texto se deduce, dice, ¿ya? La historia de Superman es en algún sentido comparable a la del bíblico Moisés. Bueno, en este caso no hace ninguna referencia ni acerca de la Biblia, ¿no? Ni implícitamente. Entonces la A está descartado, ¿no? Es respuesta la A. La B, los poderes de Batman se explican por un ejercicio mental y físico fuera de lo común. Pero acá habla solamente de Batman, pero la pregunta es del texto se deduce en forma global. Entonces no tendría mucho validez la B, ¿no? Descartado la B. A ver, vamos con la C. Los comics book dieron un impulso enorme a la difusión de este género, ¿no? O del género. ¿Ya? La D. El cómic es el género literario de mayor aceptación.
Y la E, Superman y Batman no fueron los únicos superhéroes que tuvieron aceptación entre los lectores. Ciertamente. A ver, acá sí hacemos un pequeño análisis, chicos. Fíjense, ¿qué dice la C? Los comic books dieron ese impulso enorme a la difusión del género. Ahora, si nosotros nos damos cuenta acá, si dieron un impulso enorme a la difusión del género, ¿cuál fue la causa? La causa fue que hubo mucha aceptación de parte de los lectores, ¿no? Eso es claro. Obviamente, si hay mucha aceptación, ejemplo, yo escribo, a ver, los tres chanchitos y me compran bastante, obviamente yo voy a impulsar la difusión de ese género, en este caso que es narrativo, ¿no? Entonces, entre la C y la D tenemos que eliminar una de ellas. Y la que tenemos que eliminar es la D. ¿Por qué? Porque los comic books es más explícito, es más explícito, dice, dieron impulso a una enorme difusión del género. Se refiere a, en este caso a las historietas de los superhéroes, ¿no? Ahora, la E dice Superman y Batman no fueron los únicos superhéroes que tuvieron aceptación entre los lectores. Pero ¿podemos deducir de forma global del texto eso? No. Básicamente acá lo que nos hace referencia el texto es que estos comic books tuvieron, digámoslo, un impulso en esa época, incluso por los soldados, dice, para tomar estrategias de guerra, eh, y pues se publicaban en los periódicos, las viñetas eran pequeñas y muchas veces a color, ¿no? Entonces la respuesta en este caso sería la C. Chicos, la respuesta sería la C. Muy bien. Continuamos a ver con este texto. Ojo, este texto son de su módulo. Hay chicos, algunos que no han trabajado, lo pueden ir avanzando ahí. Profesor, una consulta. Y ahí Dime, hijita, nos pide argumentación. Lo que dijo usted se escribe ahí en argumentación. eh, en el módulo les piden argumentación. Sí, profesor. Sí, Ah, profesor, y nos pide respuesta también y la argumentación. O sea, como respuesta podemos poner la C. aquí, Faltaría argumentar, sí. le dicen por qué. Sí, argumentación nos pide. Ah, Respuesta ya, y argumentación. ya, o sea, les piden así, un ejemplo, ¿no? Dicen, acá están las alternativas y luego dice argumenta. Sí, Claro, profesor. cuando dice argumenta, tienes que explicar por qué la respuesta es la C. En este caso, reitero, la C es la respuesta porque los comic books, al tener, en este caso, aceptación, impulsó a la difusión del género, en este caso, partiendo desde los soldados, porque se hace como referencia a el texto al inicio. Eh, los periódicos también difundían estos comic books y muchas veces eran a colores, las viñetas estaban a colores, y entonces eso más o menos lo vamos argumentando por ese lado, ¿ya? Muy bien, vamos con el texto 2. A ver, un voluntario, una voluntaria que me ayude. Yo, profesor. A ver, Genita, ayuda a mi hija. Dime, Gema, te escuchamos, Gema. Ok, profesor. De un mutuo amor entre padre e hijo nacieron las coplas eternales, porque ambos son autores del poema. El primero aportó el heroico metal de su figura y tendió al máximo la cuerda afectiva del arpa. Del segundo fueron las manos que pulsan y la voz que acompaña, porque un progenitor de temperamento, empañó y vida mediocre, no habría podido suscitar tan alta lírica, aunque hubiera contado con la complicidad de la filial sangre ofuscada. Un hijo opaco no habría podido recoger en el espejo de su canto la solar majestad de un hombre, tan bien dotado como el maestre Rodrigo de Manrique. Un hombre de expresiones geniales proclama a un hombre de acciones geniales. Muy bien, gracias, Gema. A ver,
ese es el texto. La pregunta acá nos dice, del texto se deduce que, a ver, la A que dice, padre e hijo son los gestores de las coplas, y si el hijo hubiera sido de un temperamento dócil, no habría podido suscitar tan alta lírica. La D, la ofuscada sangre del hijo generó en su padre una complicidad filial. La C, las coplas no hubieran sido escritas si el padre hubiera tenido una vida mediocre. Y la D, el maestre Rodrigo Manrique escribió las famosas coplas debido a su expresión genial. Y la E dice, más de una es correcta. A ver, vamos a leer una vez más ya el texto. Vuestra compañera Gemma ha leído. Vamos a leer en forma ya más comprensiva, porque ya sabemos más o menos de qué trata el texto. Y es así, a ver. De un mutuo amor entre padre e hijo nacieron las coplas eternales. Ojo, cuando dicen copla se refiere a un poema corto, ¿ya? Porque ambos son autores del poema. O sea, papá e hijo son autores del poema. El primero, dice, cuando dice el primero se supone que es papá. El primero aportó el heroico metal de su figura y tendió al máximo la cuerda afectiva del arpa. Ojo, hay que tener en cuenta, reitero, ¿ya? El primero aportó el heroico metal de su figura y tendió al máximo la cuerda afectiva del arpa. Del segundo, cuando dice del segundo ya sabemos se refiere al hijo, del segundo fueron las manos que pulsan la voz que acompaña, porque un progenitor de temperamento empeñado y de vida mediocre no habría podido surtir o suscitar tan alta lírica. Aunque hubiera contado con la complicidad de la filial sangre ofuscada, un hijo opaco no habría podido recoger en el espejo de su canto la solar majestad de un hombre, también dotado como el maestre Rodrigo de Manrique. Un hombre de expresiones geniales proclama a un hombre de acciones geniales. A ver, muchachos, chicas, les pregunto, ¿entendieron el texto? O lo vuelvo a leer. La es entender el texto, comprenderlo. ¿Entendieron o una más lo leo? Uno más, Una profesor. más, por favor. A ver, unita más, ¿ya, chicos? Ojo, cuando hablamos de las coplas, a ver, para tener porque ahí está nuestro conocimiento previo, ¿no? ¿Alguno de ustedes de Cajamarca? ¿Quién es de Cajamarca? ¿Algún alumno tenemos? ¿Algún compañero de Cajamarca? ¿Alguien? Yo, profesor. Muy bien, Yasmín. Yasmín nos va a ayudar acá. En Cajamarca son muy comunes las coplas de Cajamarca. ¿Recuerdas las coplas de Cajamarca? Sí, profesor, un poco. Las coplas de Cajamarca por lo común son, son canciones que se entonan en la fiesta, bueno, en los carnavales, ¿no? Las coplas de los carnavales de Cajamarca son muy satíricas y se acompaña, es música y canto, ¿no? Se canta y se acompaña con la música, con un instrumento musical. Entonces, y las coplas, como sabemos, es de origen español, ¿no? Son poemas líricas, pero cantados y acompañados con un instrumento. Ya más o menos como referencia, ¿ya, chicos? Eh, entonces vamos acá, dice, voy a reiterar, por favor, de un mutuo amor entre padre e hijo, ¿sí? Entre papá e hijo nacieron las coplas eternales, porque ambos son autores del poema. El primero, reitero que el primero es el papá, aportó el heroico metal de su figura y tendió al máximo la cuerda afectiva del arpa. Es decir, el papá es el que le hacía la música, ¿no? Del segundo se refiere al hijo. Fueron las manos que pulsan y la voz que acompaña. Es decir, el hijo cantaba. ¿Qué más dice? Porque un progenitor, con ese progenitor se refiere a su papá, ¿no? Porque un progenitor de temperamento empañado y de vida mediocre no habría podido suscitar tan alta lírica, aunque hubiera contado con la complicidad de la filial sangre ofuscada. Un hijo opaco no habría podido recoger en el espejo de su canto la solar majestad de un hombre tan bien dotado como el maestre Rodrigo de Madrid. Un hombre de expresiones geniales proclama
a un hombre de acciones geniales. Bien, vamos con las preguntas, o con la pregunta en este caso. ¿Es una sola pregunta? Sí, es una sola pregunta. A ver, del texto se deduce. ¿Qué se deduce del texto? Voy a leer la alternativa A. Dice, padre e hijo son los gestores de las coplas. Si el hijo hubiera sido de un temperamento dócil, no habría podido suscitar tan alta lírica. La B. La ofuscada sangre del hijo generó en su padre una complicidad filial. La C. Las coplas no hubieran sido escritas si el padre hubiera tenido una vida mediocre. La D. El maestro Rodrigo Manrique escribió las famosas coplas debido a su expresión genial. Y la E, más de una es correcta. A ver, el texto, ¿qué podemos deducir, chicos? A ver, vamos a ver si 30 segunditos me escriben al chat o si no, también por el micro, no hay problema. ¿Cuál será la respuesta? La D, profesor. ¿Quién me dice la D? Profesor, la D. Ya, María, gracias. A ver, ¿quién más? Dice yo, profe. La No, A, mira. profesor. Ya, la A. ¿Quién me dijo la A, por favor? Elizabeth Pinto. Ok, gracias, hija Elizabeth. Bueno, acá también Jenny me dice la A. Profesor, podría hacerla porque habla un poquito más sobre el tema. ¿Cuál, hija? ¿Cuál? Yo, profe. Ya, la A. A ver, Juanita dice la C. Juliana dice la D. Bueno, quiero leerlo así, por favor. Profesor, Palma yo Elías, también. la D. Yasmín, la A. Yasmín, la A. Dina, la B. Elvina, la B. Flor, la B. A ver. Vamos a ver, vamos a analizar, ¿ya? Ahí ya tengo sus respuestas. Está A, B, C también hay. La D también hay. La E, creo que nadie se escribió la E. A ver, vamos a analizar, muchachos. Hago una respuesta más llego acá. Roxana dice la A. A ver, vamos. La A, ¿qué dice? A ver, siempre vamos a quedarnos con dos alternativas, ¿ya? Dice, padre e hijo son los gestores de las coplas. Y si el hijo hubiera sido de un temperamento dócil, no habría podido suscitar tan alta lírica. Ya. A ver, un poco vamos al texto. Ojo, cuando es deducción, cuando es inferencias, no debe estar escrito literalmente en el texto. A ver, acá en el texto dirá que padre e hijo son gestores de las coplas y el hijo, si el hijo no hubiera sido un temperamento dócil, no habría podido suscitar una lírica tan alta, dirá textualmente eso. A ver, ¿qué dice acá? De mutuo amor entre padre e hijo nacieron las coplas eternales, porque ambos son autores del poema. Primero aportó el heroico metal, ya. ¿Qué dice? Porque el progenitor es de temperamento empeñado y de vida mediocre. La A podría ser respuesta. ¿Por qué, profe? Porque la A no es literal. O sea, no encontramos literalmente lo que dice el texto. No es literal. La B, la ofuscada sangre de hijo generó en su padre una complicidad filial. Ojo, la ofuscada sangre del hijo generó en su padre una complicidad filial. Acá. En esta parte, si lo ven, a ver, después de la lírica acá, a ver, si lo voy a ayudarme con esto un ratito ya. Wow. Un ratito, chicos. Se me ocultó mi pestañita para resaltar. Ahora sí. Esta parte, observen acá, chicos. Aunque hubiera contado con la complicidad de la filial,
y sangre ofuscada. Ojo, sangre ofuscada. ¿Y qué dice la B? Veamos la B. La B tiene esa referencia. Complicidad filial y de sangre ofuscada. La ofuscada sangre del hijo generó en su padre una complicidad filial. La B descartado. ¿Por qué, profe? Porque es literal. Y cuando es literal no podría ser respuesta en la deducción. No podría ser respuesta. La C. Las coplas no hubieran sido escritas si el padre hubiera tenido una vida mediocre. Eso me lo dice el texto, ¿no? ¿Dónde estamos? A ver. A ver acá. Porque un progenitor de temperamento empeñado, progenitor ya saben, el papá, ¿no? Y de vida mediocre, no habría podido suscitar, suscitar tan alta lírica, aunque hubiera contado con la complicidad filial de la sangre ofuscada. Igual, acá habla del padre. Se la hace, dice, las coplas no hubieran sido escritas si el padre hubiera tenido una vida mediocre. También es literal. La D. El maestre Rodrigo Manrique escribió las famosas coplas debido a su expresión genial. Ojo, acá dice, a ver, ¿qué dice acá? Acá. En la última parte, ¿no? Un hijo opaco no habría podido recoger en el espejo de su canto la solar majestad de un hombre tan bien dotado como el maestro Rodrigo de Manrique, un hombre de expresiones geniales. Y ahí también habla de expresiones geniales, ¿no? Acá está, expresión genial, Rodrigo de Manrique, con sus famosas coplas. Igual la que es literal. La respuesta a este texto, digo, a esta pregunta sería la A. Oh, acá les preguntan también, ¿argumentan, chicos? Sí, profesor, en todos nos preguntan. Hay que argumentar, ¿no? Claro, en este caso la argumentación, ojo, fíjense, dice, padre e hijo son los gestores de las coplas. Es decir, van a componer, el papá y el hijo componen, uno ya saben, padre ya saben que hace la música, el hijo es el que hace el canto, ¿no? ¿Qué más? Y si el hijo hubiera sido de temperamento dócil, no habría podido suscitar tan alta lírica. En esa parte, si nos damos cuenta, el primero dice aportó el metal de la figura y tendió el máximo la cuerda del arpa. El segundo fueron las manos que pulsan la voz que acompaña. Hasta ahí no hay más. Entonces se supone que del texto básicamente trata sobre este punto, ¿no? De que padre e hijo fueron los que formaron, crearon, gestaron las coplas y que ambos han podido suscitar una lírica alta, o sea, un poema así excelso, que son las famosas coplas, ¿no? Eso como referencia. Muy bien, vamos con el texto 3. A ver, ¿quién me ayuda con el texto 3? Yo, profesor. A ver, María Elena. ¿Tu apellido, María? María. Rivas. ¿Tu apellido, hija, por favor? Rivas Ramos, profesor. Rivas Ramos. A ver, hijita, vamos. Ya, dice así. Las madres frustradas suelen ser autoritarias, por eso pretenden decidir las acciones y el pensamiento de sus hijos, creyéndose absolutamente seguras de su posición. No aceptan críticas, por eso impiden el diálogo, la confianza y la comunicación. Pero los jóvenes necesitan afirmar sus personalidades. Afirmar algo implica siempre negar lo contrario. Por eso necesitan también oponerse, arriesgar y tener sus propios fracasos. Las madres autoritarias, al impedir la sana autoafirmación o impiden el desarrollo de sus hijos o hacen que se consiga con conflictos y violencia neutralizantes. Gracias. Gracias. Gracias, hijita, muy bien, no hay problema. Siempre cuando uno habla con el micro, a mí también me pasa muchas veces, nos ponemos nerviosos. No te preocupes, hija, no te preocupes. Eso es lo normal. Lo normal es sentir nervios cuando hablamos, es lo normal. Alguien diga, yo nunca he tenido miedo de hablar al público,
No, eso dicen los conocedores, los expertos, ¿no? Muy bien, este texto ya lo leyó nuestra compañera, que dice, a ver, ¿qué nos preguntan? Según el texto, acá nos preguntan como idea principal. Ojo, pero no en forma expresa, sino implícita. No es literal, sino está sobreentendida. Por eso de inferir hay que tener mucho en cuenta nuestros conocimientos previos, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué dice acá? Del texto dice, bueno, ya ha leído nuestra compañera María y ya tenemos una idea más o menos de qué trata el texto. ¿Qué dice? Según el texto, las madres autoritarias son fruto de sociedades sin valores. La B, el comportamiento autoritario permite orientar la vida de los hijos de la mejor manera. C, la educación es siempre autoritaria. D, las madres autoritarias nunca son beneficiosas para el desarrollo de sus hijos. Y la E, solo las madres frustradas son autoritarias. Ahí tenemos la información, las alternativas. Ojo, acá nos preguntan como idea principal el texto. ¿De qué trata este texto y qué dice de ella? Pero, reitero, no va a estar literalmente escrito en el texto. A ver, voy a leerlo nuevamente. Este es un texto interesante, ¿no? Muchas veces No ven, existe. no Ven, no solamente existe. a Ay, es madres, una grandísima. algunas veces las madres somos, bueno, disculpen, no somos, las madres son muy autoritarias. Algunas, ¿no? No serán todos, pero vamos a ver las causas en este caso. ¿Qué dice? Las madres frustradas, ya saben a qué se llama, ¿no? Madres frustradas suelen ser, dice, autoritarias. ¿Cómo es eso, profe? A ver, explique, profe. Cuando decimos madre frustrada, quiere decir, por ejemplo, esa madre, vamos a poner, dio un tropezón en su vida a los 20 años y quizás no logró, vamos a poner un ejemplo, ¿no? No logró ser no logró tener un oficio, una profesión en su vida y se frustró. No, el hombre no le apoyó, le abandonó, le dejó a sus anchas y la madre le crió solo vamos a poner, a su hijo. Es una madre frustrada. Y el texto nos dice que las madres frustradas suelen ser autoritarias. Por eso pretenden decidir las acciones y el pensamiento de sus hijos. O sea, estas madres frustradas quieren quieren decidir lo que hacen hasta lo que piensan de sus hijos. Tienes que hacer esto, tú tienes que pensar así. Creyéndose absolutamente seguras de su posición, no aceptan críticas. Por eso impiden el diálogo, la confianza y la comunicación. Pero los jóvenes necesitan afirmar sus personalidades. Afirmar algo implica siempre negar lo contrario. Por eso necesitan también de oponerse, arriesgar y tener sus propios fracasos. Creo que está clarito, ¿no? Las madres autoritarias, al impedir la sana autoafirmación, o impiden el desarrollo de sus hijos o hacen que se consiga con conflictos y violencias neurotizantes. Esta última parte está interesante. Reitero, dice, las madres autoritarias, al impedir la sana autoafirmación o impiden el desarrollo de sus hijos, o sea, que no se desarrolla, obviamente el hijo obedece todo lo que dice mamá y no permiten el desarrollo normal, ¿no? O en su defecto hace que tengan conflictos y violencias madre-hijo o hija, etcétera, haya conflictos de tipo neurotizante, o sea, ya hay una enfermedad un poco patológica, ¿no? A ver, pregunto, ¿se entendió el texto, chicos? ¿Entendieron el texto o repito? Uno más, profesor. A ver, una más, ¿ya? Ya los demás se han quedado dormidos, creo. Ya se No cansaron de creo. tanta lectura. Ya mucha lectura, profe, ya cansa, profe. Bien, vamos, una más, ¿ya? Las madres frustradas suelen ser autoritarias, por eso pretenden decidir las acciones y el pensamiento de sus hijos. Creyéndose absolutamente seguras de su posición, no aceptan críticas. Por eso impiden el diálogo y la confianza,
y la comunicación. Pero los jóvenes necesitan afirmar sus personalidades. Afirmar algo implica siempre negar lo contrario. Por eso necesitan también oponerse, arriesgar y tener sus propios fracasos. Las madres autoritarias, al impedir la sana autoafirmación o impiden el desarrollo de sus hijos o hacen que se consiga con conflictos y violencias neurotizantes. Según el texto, a ver, la A que dice, las madres autoritarias son fruto de sociedades sin valores. B, el comportamiento autoritario permite orientar la vida de los hijos de la mejor manera. C, la educación es siempre autoritaria. D, las madres autoritarias nunca son beneficiosas para el desarrollo de sus hijos. Y la E, solo las madres frustradas son autoritarias. A ver, chicas, vamos ahí, pensamos un poquito y marcamos su respuesta, o si no, por el micro me dicen su respuesta. Está fácil acá, ¿eh? Creo que La B, profesor. no se van a equivocar acá. Ya, dice la B. ¿Qué me dijo la B? Elizabeth Pinto. Profesor, la E. La E. Ya. La B, profesor. Muy bien, Roxana. La D dice. Bueno, acá Gemma me dice la B. Juliana la D. La D, profesor. Jessica la B. Flor la B. A ver. Merly me dice la B. Está entre la D y la D, ¿no? Dime, hija, te escucho. Cristina, te escucho, hija. La B, profesor. Ya, Cristina dice la B. Ya. La profe. Dime, hija. A ver, analizamos ya, muchachos. Dice, según el texto, la A que dice, las madres autoritarias son fruto de sociedades sin valores. En ninguna parte del texto hace esa referencia, ¿no? Que las madres autoritarias son fruto de sociedades sin valores. La madre autoritaria puede tener valores, respeto, honradez, puntualidad, honestidad, etcétera. En el texto no dice eso, entonces la A está descartado. Vamos con la B, dice, el comportamiento autoritario permite orientar la vida de los hijos de la mejor manera. Ya, ya, vamos a ver, me han dicho mucho la B, podría ser la B. La C, ¿qué dice? La educación es siempre autoritaria. La educación es siempre autoritaria. En el texto no dice eso, acá habla de las madres autoritarias, no de la educación. Obviamente las madres autoritarias dan educación, pero la educación es un poquito más amplio ya, ¿no? Y ya engloba otros aspectos. Entonces la C estaría descartado porque aquí exclusivamente habla de las madres autoritarias. La C descartado. La D, las madres autoritarias nunca son beneficiosas para el desarrollo de sus hijos. Podría ser. La E, creo que hubo una respuesta de una compañera, dice, solo las madres frustradas son autoritarias. ¿Qué dicen ustedes? ¿Serán solamente las madres frustradas serán autoritarias? Así a lo absoluto. Podría ser un indicador, pero no necesariamente todos. Entonces la E lo descartamos. Ahora, ¿la B o la D? La B, profesor. La B, dice Elizabeth. La D, Sí, profe. profesor. Gemma, ¿cuál es tu respuesta? La B. La B. Ya. Vamos La acá. D, profesor, la D, la D. La D de dado. La D, profesor. La D de Muy dado bien. de dedo. Dado, dedo. Muy bien. Vamos con la B, ¿ya? Ojo, dice, el comportamiento autoritario permite orientar la vida de los hijos de la mejor manera. A ver, el texto nos dirá eso. Observe, A ver, ¿dónde estás? Acá. Fíjense acá.
Han visto la pregunta, ¿no? El comportamiento autoritario permite orientar la vida de los hijos de la mejor manera. Acá no dice eso. Fíjense, acá voy a ver, resaltar esta partecita. A ver, ¿dónde estás, punterito? Guay. Acá está. Observen esta partecita, muchachos. Dice, a ver, las madres frustradas, pero nos vamos a centrar en el momento que llegamos, ¿ya? Suelen ser autoritarias, por eso pretenden decidir las acciones y el pensamiento de sus hijos. Creyéndose absolutamente seguras de su posición, no aceptan críticas. Por eso impiden el diálogo, la confianza. O sea, es madres autoritarias impiden el diálogo, o sea, no quieren conversar con sus hijos. Tampoco les dan confianza y tampoco hay comunicación. ¿Está claro? Ya. Pero los jóvenes necesitan afirmar sus personalidades. Afirmar implica, ojo acá, afirmar algo implica siempre negar lo contrario. Por eso necesitan también oponerse, arriesgar y tener sus propios fracasos. ¿Quiénes? Los hijos, pues. Si yo a mi hijo le digo, mira, un ejemplo, me pongo papel de fal, me pongo mi fal y soy mamá y digo a mi hija, mira, tú sales a las 6 estás acá, no quiero que verte con ningún chico en la calle. O sea, soy muy autoritario, lo niego todo, pero acá dice el texto, dice que ellos también necesitan también oponerse, arriesgar, tener sus propios fracasos, caerse, como la madre seguramente se frustró y también se cayó. Entonces, si nosotros vemos esa posibilidad, muchachos, la B no tendría sentido. ¿Por qué? Porque ahí que claramente dice la B, el comportamiento autoritario permite orientar la vida de los hijos de la mejor manera. No de la mejor manera, porque si ellos, es más, la última parte dice que puede haber discusiones hasta tipo neuróticos. Entonces, si yo trato mal, me pongo a discutir con mi hijo o con mi hija cara a cara, frente a frente, le digo y me dice, le digo y me dice, ¿le estoy educando de la mejor manera a mi hija, a mi hijo? No. Aquí la respuesta es la D, chicos, chicas. Las madres autoridades nunca son beneficiosas para el desarrollo de sus hijos. Ser autoritario no es bueno. La disciplina seguramente es bueno, pero el ser autoritario, decir que tú piensas así, tú actúas así, tú haces así, etcétera, etcétera, no lo dejamos crecer normalmente a los chicos, a los hijos, ¿no? No lo sé, quizás me equivoque, pero es la percepción que da el texto, ¿no? La respuesta es la de, bien chico, nos ganó la hora, por favor, antes que se vayan, me dicen, profe, yo respondí, me escriben solamente sus, póngame un puntito, una carita, lo que sea, yo, nada más póngame la palabra yo, para tomarles nota de su participación a todos los que me han participado. ¿Ya, chicos? Gracias por su tiempo y su buena paciencia, chicos. Nos vemos en otra clase. Cuídense mucho, entren a otro curso. Feliz fin de semana y que les vaya súper. Gracias, chicos. Buenas Chao, tardes. profesor. Chao, Rosemary. Felicidades. Nos Hasta vemos. luego, profesor. Chao, Buenas noches. profesor, que tenga buenas Chao, noches. chao. Buenas noches, Gracias, profesora. chicos. Nos vemos la Hasta la próxima. Felicidades. próxima. Muy bien, nos vemos, chicos.